¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Eh? ¿Alguien quiere preguntar algo así, comentar algo de lo que vimos? ¿Eh? De todas maneras, seguiremos comentando. Vamos a ver, estas cosas hay que perfeccionarlas. Esta institución es estupenda, ofrece unas posibilidades magníficas, las instituciones de este tipo, pero yo considero, así como digo que la verdad la construimos entre todos, ¿no? Que las instituciones somos las personas que las utilizamos y que las habitamos, ¿no? Y las podemos ir mejorando. Mejorando, o sea, haciéndoles que sean con los mismos recursos, mayor rendimiento, digamos, repercusión, mayor aprovechamiento. ¿eh? Yo he leído, porque no es secreto, que hay una intención de incluso juntaros antes de los que queráis de este seminario. Bueno, fijaos cómo va saliendo. Y una de las cosas dice, bueno, así nos conocemos mejor. Fijaos qué interesante. Nos conocemos mejor. Es una gran oportunidad también para conocerse, porque uno de los grandes problemas de cuando uno va avanzando en edad es la soledad, el no tener espacios de comunicación, y de verdad que lo necesitamos. Entonces, me parece estupendo, y todo lo que se nos ocurra y lo que se nos ocurrirá, ¿eh? Lo que se nos ocurrirá. Yo tengo pensado, de todas maneras, luego en todo caso si quieres lo quita, yo tengo pensado de todas maneras, porque ya lo habíamos hablado con Luis, tengo algunas ideas también, ¿no? De tipo de invitaros a mi zona para que también tengan los que quieran. Muy abierto, muy abierto. Gente que a lo mejor no vino el año pasado y no ha podido venir perdón, el curso pasado y ahora y no ha podido venir este. Gente que incluso no ha venido ninguno de los dos, pero que es eh, Teodoro estuvo y fue una familia entera, no solo fue un señor que era alumno mío, sino llevó a la mujer y los hijos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El amigo Justino. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy este esquema de Platón lo vamos a tratar. ¿Sabéis por qué? Porque quiero que tengáis algo concreto sobre este autor, porque también se trata de ir, yo voy un poco tanteando, ¿no? Y voy un poco olfateando la situación, también se trata de que tengáis unas ideas eh, bien colocadas, y a partir de ahí seguiremos, ¿no? Pero esto no se termina aquí, de un modo u otro no se termina aquí. Entonces, vamos a intentar mirar ahora de una manera muy esquemática. Me voy a referir al esquema de Platón, ¿eh? A este que tenemos aquí, me voy a referir, y para que quede claro y poder luego sacar algunas conclusiones y avanzar hacia Aristóteles. ¿Y ese cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es ese? ¿No lo tienes? ¿Qué es de otro? Uno que mandé con Chon, pero toma, aquí lo tienes si quieres. Lo tienes si quieres, ¿eh? Bueno. Muy bien. Entonces, había una persona que me decía, bueno, ¿puedes decir, por favor, la época? Entonces, también lo tendré en cuenta. Voy a intentar construir unos documentos para que vayáis teniendo siempre, o bien antes o bien después, a veces no puedo mucho antes, pero para que tengáis también un dossier que luego podrá ampliarse. Los más interesados, por supuesto, siempre les puedo dar bibliografía o cosas intermedias que se pueden leer, son veintitantas páginas de una exposición de Platón, que no es tanto, y bueno, ahí para todos los gustos. Bueno, Platón, ya sabéis, lo situamos entre el 427 y 347 a.C. Siglo V, siglo IV. Vivió 80 años, bastante. En la época es una buena digamos, longitud de vida, ¿no? 80 años. He puesto directamente la cronología de los diálogos como elemento así informativo, para que veáis, todas estas son las obras de Platón. En un 99%. Es decir, que hay alguna obra que antes se le asignaba a Platón y se ha caído de la lista, y otra que son dudosas. Pero prácticamente las que he puesto aquí, salvo alguna que no la he puesto porque hay cierta duda, son seguro de Platón. ¿Esto cómo se sabe? Bueno, porque está muy estudiado.
Y no, aquí han intervenido para elaborar esta lista, aunque la recoge una persona determinada, pues mucha gente, ¿no? Y a través de la investigación de documentos históricos, ¿no? Muy bien. Se lo suele dividir en 4 etapas, como ves, la época de juventud, la de transición, la de madurez y la de senectud, o aquí vejez, senectud también se les pone un poco más. Dentro de la época de juventud, incluso aquí pone la cronología, tenemos diálogos como la apología de Sócrates, que es muy interesante ese diálogo, porque no solo sabéis que apología quiere decir defensa, no solo hace la defensa de Sócrates, sino que hace una serie de alusiones a la futura muerte de Sócrates, al tema de la inmortalidad del alma, etc., ¿no? Pues hay otros, Helión, Critón, Protágoras, muy importante, Protágoras, sofista, eh, famosa su expresión, el hombre es la medida de todas las cosas, por ejemplo, por si os suena. Laques, Lisis, Carmínides y Eutrifrón. Bueno, para que lo sepáis, no nos vamos a... En la época de transición se caracteriza también por cuestiones políticas, ¿no? Y ya sabéis que la filosofía de Platón en gran parte es una filosofía política, que se desarrolla en Atenas, que tiene como función la formación del ciudadano. Aquí también aparece un primer esbozo de la teoría de la reminiscencia, la teoría del recuerdo. Conocer es recordar, algo habíamos ya dicho, ¿verdad? Bueno, de todas maneras lo voy a desarrollar hoy. También trata sobre filosofía del lenguaje. Lo constituyen los siguientes diálogos: el Gorgias, el Menón, muy importante, el Eutidemo y el Hipias. El Menón es cuando yo comentaba, bueno, este esclavo que Sócrates lo interroga y puede resolver complejas cuestiones matemáticas y no tenía ninguna formación previa, y esto de alguna manera indica que la verdad está en nuestra alma, solo que la hemos olvidado. La época de madurez, aquí se perfila la teoría de las ideas, desarrolla con más detalle la teoría de la reminiscencia, la teoría del recuerdo, y aquí encontramos el banquete, que nosotros hemos comentado someramente la semana pasada, ese párrafo, ese fragmento donde se habla del nacimiento de Eros, ¿no? Con todo lo que ello implica y con todo lo que podéis imaginar que implica. O sea, es muy interesante, ¿no? Este asunto. Eros como hijo de Poros y Penía, a mí esa metáfora me encanta, ¿no? Riqueza y pobreza, luz y sombra. Eh, eh, ¿Os acordáis lo que estuvieron el año pasado? Tuvisteis que había un tema, ese amor fuente de placer y de dolor, ¿no? Es lo mismo, esos contrastes, porque el amor por un lado es fuente de placer, de alegría, de felicidad y también de dolor. Y sobre todo cuando es un amor muy implicado, ¿no? Como puede ser el amor erótico. Bueno, el Fedón, que es aquí el tema de la inmortalidad del alma, es clave de este diálogo. La República, que son 10 tomos, 10 libros. En el libro séptimo se encuentra el banquete, la alegoría de la caverna, que también la hemos comentado, y el Fedro. Esta época es la de madurez, o sea, hay que atender, porque hay una evolución en el pensamiento de Platón, y bueno, aquí están las cuestiones más depuradas. Por último, en la época de senectud, o vejez, pues yo estaba escrito así, pero normalmente se llama senectud también, el teeteto, el Parménides, diálogo fundamental, el sofista, el político, el filebo, el timeo, el critis y las leyes. O sea, también diálogos muy importantes. Bueno, simplemente para que lo tengáis registrado, para que os suene. En determinado momento aparece en alguna parte algo y pone tal diálogo de Platón, o aparece, bueno, para que lo sepáis. Ya os he dicho que en España hay una magnífica edición de Editorial Gredo, diálogos 1, 2, 3, 4, son no sé, 3 o 4 tomos, y están todos muy bien traducidos y es muy importante en los textos antiguos, es como leer el Quijote, ¿no? No es lo mismo leer el Quijote, cualquier Quijote que aparece por ahí, que un Quijote editado por y
con notas y no sé qué de tal filólogo, ¿no? Entonces, el Quijote, por ejemplo, mi hija es filóloga y me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, decía, tengo que comprar el Quijote, pero yo lo tengo, no, es que tiene que ser del de fulano de tal, con muchas notas a pie de página, con observaciones. O sea, las obras clásicas hay que estudiarlas con una buena edición, con buenas notas a pie de página, también para ver lo que se discute, para que realmente podamos estar a nosotros ser dueños de la información y poder tomar nuestras digamos, nuestras precauciones o nuestras... Bueno, muy bien. He dividido en varios puntos. El primero, el origen del universo, como lo veis que tenéis en el papel, porque de alguna manera para entroncar y continuar con la cuestión de la fisis, ¿no? La fisis, lo que se cuestionan los presocráticos es el arjé de la fisis, o sea, el principio del universo o el origen. Principio puede ser, es decir, muchas cosas. También es origen, ¿eh? Pero también puede ser fundamento, también puede ser base, lo que sustenta. El origen también puede ser. El principio o de la naturaleza o el origen de la naturaleza. Me gusta más principio porque no hay un origen, la palabra origen da un poco la connotación de temporalidad y hemos dicho que digamos, el principio de la naturaleza, el arjé de la física, es la materia en realidad, ¿no? Es, el, es, la, es los distintos elementos que presentan los presocráticos y en el caso de Parménides el ser, o sea, la totalidad de la naturaleza, lo cual quiere decir que la naturaleza es su propio principio o su propio origen. ¿Qué palabra estás usando? Arjé. Fisis. Fisis, que es naturaleza. Fisis. Fisis, se escribe P-H-Y-S-I-S. Ahí viene física, ahí viene físico, la fisis, ¿eh? Fisis. Se puede escribir así también, ¿no? Pero bueno, un poco más PH, porque traduce la fi griega y la otra I, como los griegos tienen dos I, pues la Y es la que nosotros le llamamos Y, pero está la iota, que nosotros le llamamos I latina, pero es la iota, es otra que es como nuestra I en realidad, como nuestra I latina. Bueno, muy bien. Para Platón es importante que hay dos tipos, dos mundos, un mundo inteligible y eterno, pone aquí, yo no lo he quitado ese apunte, esto está elaborado sobre notas no solo mías, con lo cual no lo he quitado, pero yo lo quitaba eterno, ¿eh? Porque eterno ya sabéis que tiene eterno y nada tienen unas connotaciones, pero no importa, un mundo inteligible y permanente si queréis, o eterno, no importa. Y esto es lo que origina, es el origen del mundo sensible. Él distingue dos tipos de mundo, mundo inteligible y mundo sensible. Mundo sensible es el mundo material, lo que nosotros, mundo sensible, conocemos a través de los sentidos. El mundo que estamos viendo, todo esto es el mundo sensible. Pero para Platón, esto depende del mundo inteligible. ¿Cuál es el mundo inteligible? El mundo de las ideas. Voy a ir introduciendo elementos. Hoy va a estar todo muy ordenado porque yo quiero que tengamos ese texto, ese orden también, porque así luego nos damos permiso para hacer digresiones. Entonces, el mundo inteligible es el mundo de las ideas. Las ideas, de momento, son arquetipos, modelos, ¿sí? con los cuales el demiurgo, que es un dios menor, un dios intermedio, es un artesano, construye las cosas sensibles, las cosas materiales. O sea, el demiurgo sería, con los ojos vistos en las ideas, bajo el modelo o el molde de las ideas, con la materia, esa materia que está, construye el mundo sensible, el mundo que se puede captar a través de los sentidos. Precisamente ese demiurgo no crea nada, ¿eh? No es un dios creador, es simplemente un ordenador. ¿Eh? Ordena, digamos, el caos lo ordena. O sea, caos se dice, caos en griego se dice caos, es caos, el desorden. Y lo convierte en cosmos. Cosmos quiere decir orden. ¿Eh? Caos, la palabra griega con una J, que es una K, pero que es una J, pero que se puede. Del caos al cosmos, se puede poner con K.
cosmos, se está poniendo entre comillas. Cosmos quiere decir orden, es el universo ordenado. Pues esa es la función del demiurgo. Esto está dicho también en el poema de Parménides, cuando se habla de la luz y las tinieblas, está dicho en la caverna. O sea, para los griegos todo lo explican dialécticamente. Quiere decir que los sucesivos momentos, las sucesivas cosas o seres, siempre surgen como resultado de la lucha, polemos es lucha, ahí viene polémica, entre dos elementos opuestos, el caos y el cosmos, la luz y las tinieblas, el día y la noche, el ser y el no ser, ¿eh? El movimiento y el reposo, etcétera, etcétera. O sea, es la manera que ellos tienen de explicar las cosas, de una manera dialéctica. Con lo cual, todo lo que es sería la síntesis entre algo y su contrario. Lo que luego se va a llamar tesis, antítesis, síntesis, que es la trilogía dialéctica que ha operado muchísimo y opera en Occidente, ¿no? Y hay un magnífico filósofo que en algún momento podremos hacer alusión a él, que es Hegel, donde todo lo explica dialécticamente. Y es magnífico porque, por ejemplo, hay una obra que se llama Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, y esa obra tiene 3 libros, 3 partes. Una es la filosofía del espíritu, sería la tesis. Bueno, en realidad Hegel le llama afirmación. La naturaleza, que es lo opuesto, sería la negación del espíritu. Y la lógica, la lógica sería la idea en sí, la filosofía de la naturaleza, la idea fuera de sí, o sea, es la negación, y la filosofía del espíritu es la idea en y para sí, la síntesis. El espíritu y el espíritu humano, en principio, pero luego sería lo que sintetiza naturaleza e idea, ¿no? Bueno, en estas triadas es interesantísimo. Yo, aunque no se lea Hegel, yo siempre digo, mira tú que sea el índice, porque mete desde fórmulas químicas y le funciona hasta la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, todo le encaja. Por supuesto, padre, hijo, la madre, el padre, el hijo. El hijo es una síntesis del padre y de la madre. Bueno, es interesante. De esto se podrían sacar muchas consecuencias, ¿no? E incluso porque nuestra cultura es polémica, es bélica en el fondo. Se podrían sacar muchas consecuencias. Bueno, muy bien. En la cúspide de ese mundo inteligible, se llama inteligible porque solo se puede conocer a través de las ideas, está la idea de bien. Aquí en el propio texto dice, traduciendo la terminología de los presocráticos, el arjé del universo no son elementos materiales, son las ideas. En el caso de Platón serían las ideas, porque son el principio de la naturaleza, son las ideas a partir de las cuales se han estructurado las cosas materiales. Y la idea de bien sería la idea prioritaria, la idea principal, la que en el mito de la caverna está representada por el sol, que todo lo ilumina y gracias al cual todo lo podemos ver, ¿no? Interesante. Yo estoy ahora indicando esquemáticamente, luego podemos. Pasamos a otro punto que lo he titulado el dualismo antropológico platónico. Bueno, esto quiere decir que el ser humano está formado por cuerpo y alma. Esto ya está en la base de la cultura griega, pero clarísimamente en Platón es clave esto. El hombre, el ser humano, es alma y cuerpo. En realidad, pensad, somos alma, incluso que habíamos preexistido. Nuestra identidad ha preexistido al momento de ser antes de ser encarnada, ¿eh? Por una serie de avatares que habría que ver. Es condenado a habitar en un cuerpo, es encerrada en un cuerpo, que Platón le llama cárcel del alma, en un juego de palabras, porque cárcel se dice sema y cuerpo se dice soma, le dice soma sema, cuerpo cárcel. Y a través del cuerpo, bueno, olvidamos todo lo que sabíamos, padecemos,
somos, digamos, víctimas de nuestros instintos, sufrimos enfermedades, etcétera. Nos engañamos porque los sentidos forman parte del cuerpo y no nos permiten ver las cosas tal cual son, etcétera. O sea, que el cuerpo es realmente un castigo del cual habrá que liberarse. Eh, Dualismo, ¿por qué? Porque en el fondo el hombre tiene, son dos partes perfectamente separadas y separables e irreconciliables. No somos una unidad, somos por un lado cuerpo y por otro lado alma. Y esto siempre trae ahí, hay una digamos, discordia permanente entre nuestro aspecto espiritual y nuestro aspecto material. Para tranquilidad, porque no es bueno eso, Aristóteles lo resuelve bastante bien. Y eso, muy poco tiempo después, lo resuelve bastante bien Aristóteles. ¿Eh? Y fue discípulo de Platón, o sea que en unos añitos Aristóteles nos da una salida muy interesante para superar este dualismo que yo considero que en cierto modo puede ser perjudicial tener esta manera de pensar, esta filosofía dualista, ¿no? Una filosofía dualista que sobre todo, que además desprecia todo lo que tiene que ver con el cuerpo, porque es despreciar algo que somos, entonces eso nos trae muchos conflictos, ¿no? Gente que se siente culpable porque tiene instintos y tiene apetencias y deseos que están castigados y realmente no es muy positivo. Yo comentaba que esto luego ha sido asumido por ciertos sectores del cristianismo y ha traído muchos problemas, ¿no? Bueno, eh, el objetivo, bueno, el alma, lo que tiene que ocurrir, esto puedes leer luego, no lo voy a mirar todo, que en esta vida tiene que purificarse. Si se purifica, ya veremos cómo. Aquí da unas ideas, pero yo no es que esté absolutamente de acuerdo. Eh, Porque está claro que hay que purificarse. Entonces, si se purifica, va a retornar al paraíso perdido, y si no se purifica, se va a reencarnar en otras vidas o incluso hay posibilidades de descender en la escala de la reencarnación, ¿no? El alma tiene tres partes para Platón. Interesante. También una cuestión puramente informativa, pero que es Platón. A ver, está el alma racional, aquí pone la razón, el alma racional, el alma, el ánimo pone aquí, también se llama alma irascible, no quiere decir que sea de la ira, pero donde están las pasiones, están los sentimientos, o sea, un alma de la racionalidad que se sitúa en la cabeza, por eso lo señalo, un alma, eh, vamos a llamarle, del ánimo pasional eh, en el pecho, y el alma concupiscible en el bajo vientre. Está más que los instintos, las pulsiones sexuales, todo este tipo de cosas. ¿Eh? Pecadora, ¿no? De ¿Eh? alguna forma. ¿Cómo? Pecadora también. Bueno, luego se las va a demonizar. De momento Platón las describe, ¿no? Es interesante cómo Platón nos plantea que, bueno, esto en realidad tiene que ver, hay una gran influencia, como digo yo en el apunte, de los órficos pitagóricos, ¿no? Los que realmente sustentan la transmigración de las almas en el occidente de la época es precisamente la escuela pitagórica, que además la escuela pitagórica, digamos, rinde cultos al orfismo, sustentan esta religión iniciática del orfismo, esta cuestión de los... Dime. Pero estaba pensando en la clasificación anterior, que es importante, vamos, yo tengo un poco lío ahora porque estamos relacionando el espíritu y el cuerpo. Estamos hablando de un espíritu, una mente, un tal racional, de otro no sé qué y del otro concupiscente. Y estamos dividiendo, colocando cada parte en una parte del cuerpo. Bueno, estamos hablando de las dos cosas. Llegaremos a eso, porque lo tengo un poquito más abajo, lo tendríamos que ver, quizás lo tendría que ver, pero bueno,
no importa, llegaremos a ello. Lo importante es ver que aquí lo clave es la doctrina de la transmigración del autónoma, que es de tipo de origen pitagórico. Platón estuvo una buena temporada en lo que en la península itálica, o sea, lo que no es Italia, pero lo que era Italia, y ahí es donde se desarrolla la escuela pitagórica, ¿no? Y entonces aquella que de alguna manera considera que el arjé de la física es la cantidad o el número, pero también esto da origen a realmente la escuela pitagórica, una escuela muy cerrada, con ritos iniciáticos, no entraba cualquiera, porque de alguna manera eran iluminados, ¿no? De aquí podrían salir cosas relacionadas con los números, todas estas subproductos de la numerología y todas estas cosas que hasta el día de hoy existen, ¿no? Hay cursos de numerología. Yo que voy a Lavapiés los martes veo en las columnas metafísica, numerología, cosas de este. La gente va, no sé, le va y le resuelven cosas, qué sé yo. Bueno, para seguir el esquema, eh, veréis que luego volvemos al tema del alma. Bueno, el alma racional casi brilla por su ausencia, para Platón. Lo siento, pero por eso ha habido que luchar tanto, hay que seguir luchando. Tampoco tienen esta característica los extranjeros, los que no son atenienses, los bárbaros. Extranjeros se dice bárbaro en griego. Ahí viene esto. Y tampoco los esclavos. O sea que el alma racional, que es la que hay que potenciar, controlando, adelgazando lo más posible las otras dos, que es la del filósofo. Esto es no solo del filósofo, sino hay que ser ateniense. De hecho, cuando a Sócrates lo condenan a muerte y le dan la posibilidad de, bueno, no lo van a ahorcar a este señor porque son notables, pues, dice, tú vas a beber un veneno, perfecto, yo me doy muerte a mí mismo. Dice, pero si quieres, te vas, te exilias de Atenas. No, porque fuera de Atenas no hay salvación posible. La salvación es el regreso al paraíso perdido, pero eso está reservado solo a los atenienses. Entonces no solo hay una cuestión, bueno, hay una cuestión, la más sensata interpretación es que Aristóteles Sócrates no se quiere desdecir ante sus discípulos de todo lo que le ha enseñado, traicionar su propia filosofía y decepcionar a sus discípulos. Pero las otras interpretaciones, digamos que el exilio es un castigo terrible en aquella época. Siempre es un castigo, siempre es un castigo muy grave el exilio, pero en ese caso perdían todo tipo de, todo tipo de posibilidades de retorno al paraíso perdido, ¿no? Bueno, ya hablaremos un poquito más de esto. A mí me hace pensar esto último que dice usted, que solamente el alma racional estaba o era exclusiva de los atenienses. Parece una idea muy mentefata. Es que, ¿Cómo? es una idea que parece que Platón no es tan universal, o sea, es más bien provinciano. Porque, No le gusta esa idea. No, a mí tampoco, Claro, o sea, el Platón que está tan ponderado y que es tan universal, resulta que era un provinciano, no había salido del pueblo. Ya hemos hablado de esto, lo difícil que es sacar de contexto. Fijaos, solo voy a hacer una alusión. Cuando los españoles van a América, la expedición de la conquista, Colón y toda esta gente, Hernán Cortés y todo esto, bueno, hacen todo tipo de tropelías con los indios. Pero un misionero, Bartolomé de las Casas, defiende ante la corona española, hay una defensa, hay unas sesiones de defensa y de argumentación de que el indígena, el nativo de América tenía alma, ¿no? Porque se ponía en duda que tuviera alma, porque fíjate, ¿eh? ¿Cuántos años después de esto, casi 2000 años después, se produce la conquista de América? Y sin embargo se seguía pensando que el alma era algo nuestro, de los europeos, de los españoles, de quién sabe quién. Es como lo ateniense pero extendido.
Y como demuestra eso, están los textos, ¿eh? Precisamente los reyes mm, decretan que el indígena, el habitante nativo de América, es súbdito de la corona en igualdad de derechos que el de la península. Esto es real, está escrito. Otra cosa es que hubiera abusos, pero desde el punto de vista de la legislación, eh, se admite la igualdad, vamos, que son seres humanos y que por lo tanto son súbditos de la corona y que tienen las mismas. Yo tengo al que le interese, tengo un artículo escrito sobre esto ya de hace unos cuantos años, donde cuento algunas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, que hubo profesores en la Universidad de Salamanca en el siglo XVII indígenas. Eso no ha pasado en ningún proceso de conquista y colonización, que son siempre muy malos, pero no es lo mismo. La colonización española son siempre muy malos, pero aquellos que inventan la leyenda negra, resulta que eso sí que hicieron una colonización y una conquista brutal. España, este es interesante porque no hay por qué, yo no alabo la conquista y la colonización, pero tenemos que situarnos en la época. En 100 años, eh, España había fundado como 30 universidades en América. Yo tengo la lista, un montón. ¿Qué potencia conquistadora funda universidades? Estamos hablando del 1600. ¿En América? En América. En América. Sí, bueno, la de México es de la más antigua, 1500 y pico, fijaos. Está entre las universidades de América Latina, está entre las más antiguas del mundo, porque si quitamos Bolonia, que empieza en el siglo noveno, Salamanca es del 1300 y pico, pero muchas de otras son mucho más recientes que la de México o la de Charcas o la de Córdoba en Argentina, que es es increíble. Bueno, en su momento, sí, Perdón, si yo es que yo soy una defensora de Platón, ¿no? A ultranza. Y bueno, la idea que comenta la compañera, que a veces un concepto, bueno, un concepto más, ¿no? Me voy a levantar por usted, Juan Eduardo, que tienes alguna dificultad como yo, de oído, ¿no? sí. No saquemos los trapos sucios. Bueno, yo le quiero defender, aunque solo fuera por tres cosas no fundamentales. El mito de la caverna, que creo que puede ser aplicable hoy día perfectamente, como algo que seguimos viviendo y aplicar. El mito del cuadro alado, de la universidad, ¿no? Pero sobre todo el mundo de las ideas. Porque de ahí, de Platón, bebe el idealismo hegeliano y del idealismo hegeliano bebe el socialismo utópico de Marx, Ujú. que pasará luego, pues, con el concepto tesis, síntesis, a una visión materialista y dialéctica, pues, un poco del marxismo, que sigue también vigente, a mi entender, todavía hoy, a pesar de todo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, el asunto... Esa es la grandeza de Platón, que luego pues haya aspectos efectivamente retrógrados. Sí, A ver, pero esa grandeza no se la quita a nadie, ¿no? hemos dicho, tenéis razón ambas, y no es por ser conciliadores, que hemos dicho, por un lado, las observaciones que haces, que te llamas Lola. Lola, son interesantes porque hay que hacerlas, sobre todo de dónde nos viene, qué antiguo que es esta cuestión de la discriminación, por ejemplo, de la mujer y estas cosas. Un ejemplo. Pero por otro lado, las cosas son en un contexto. O sea, a nadie se le ocurrió, por ejemplo, es que el problema de Aristóteles es que era esclavista. Ya veréis Platón. Pero es que no se puso en tela de juicio esa cuestión. O sea, en el contexto de la época, en el horizonte de comprensión de la época, eso no estaba. Voy a avanzar. Hacemos digresiones. Bueno, está bien, porque está bien que sea así. Cuando Bartolomé de las Casas consigue demostrar y además conseguir el respeto de los indígenas, sin embargo queda en blanco, nadie se ocupa
los africanos, de los negros africanos. Y entonces hay gente que culpa al Bartolomé de las Casas de la esclavitud de los negros de África. No, oye, Bartolomé de las Casas defiende, no estaba tan claro, no estaba tan claro. A todos los derechos, la conquista de los derechos ha costado mucho. Seguiremos hablando de esto. Bueno, el conocimiento. Bueno, pues decíamos que el conocimiento esta es la famosa doctrina de la reminiscencia, o del recuerdo. Conocer es recordar para Platón. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos conocido todo cuando éramos un alma, podemos decir así, libre o pura o simple, ¿no? Simple en el sentido que no estaba compuesta. Sabíamos todo porque vivíamos en el mundo de las ideas y estábamos en connaturalidad como las ideas. Podríamos decir que poseíamos la ciencia, la episteme. Pero al encarnarnos en un cuerpo nos olvidamos, pero la mantenemos. Acordamos un poco del mito de Adán y Eva, acordamos que, porque son mitos recurrentes. Adán y Eva vivían en el paraíso y conocían todo, sabían el nombre de todas las cosas. Tengo otro artículo, si querés. Sabían el nombre de todas las cosas. Cuando dice saber el nombre de todas las cosas, saber lo que son y llamarlas por su nombre adecuado. Pero Adán y Eva, ¿cuál es el pecado de Adán y Eva? El de la soberbia, el querer ser como Dios. Cuando dice beber el árbol de la ciencia del bien y del mal, querer tener la ciencia absoluta, como si fueran Dios. No el otro. Luego se lo lleva a otro terreno el pecado de Adán y Eva, pero el pecado de Adán y Eva es el querer saber lo mismo que Dios. Porque en toda la antigüedad la característica fundamental de Dios es la sabiduría. Es omnisciente, lo sabe todo. Esta es la característica de Dios. O sea, Dios tiene en la antigüedad una característica, lo sabe todo, otro es el poder absoluto. No la bondad necesaria. La bondad no es una característica, la bondad en todo caso empieza ya en el Nuevo Testamento casi, porque Yahvé era bastante irascible y bastante déspota de alguna manera. En cambio, la característica de Dios es la sabiduría y el poder y la fuerza. Bueno. Entonces, el gran pecado es quererse como Dios, por eso se los expulsa. ¿Qué pasa cuando se los expulsa? Olvidan todo. Tienen que empezar de cero, parirás con dolor, porque ni siquiera iban a parir con dolor. En fin, te vas a enterar, o sea, realmente vas a empezar a sufrir, a tener enfermedades, a buscarte la vida, ni siquiera te vamos a dar mecheros, ni microondas, ni nada. Tú vas a tener que empezar de cero, al principio comiendo carne cruda y luego ya veremos. Bueno. En la diferencia que luego habrá con el cristianismo, que no hay una preexistencia, pero sí nosotros pretendemos retornar al paraíso perdido de alguna manera, aunque no hayamos estado como tal, pero nuestra estirpe ha estado en el paraíso y queremos que eso es el cielo, ¿no? Eso, la salvación es ir al cielo. Bueno. O sea que eso está en casi todos los pueblos, pero lo interesante es ya desde el punto de vista técnico que conocer para Platón es mirar en el alma, porque en el alma tenemos las verdades. O sea, lo que precisamente el mundo de la luz, el exterior de la caverna es el interior de nuestra alma. Y las tinieblas son precisamente el mundo exterior, lo que nosotros conocemos a través de los sentidos. Pero Platón le concede una importancia a los sentidos. Platón dice, bueno, gracias a que nosotros conocemos cosas a través de los sentidos, confusas, que nos engañan, nos permite recordar la idea de esa cosa que la tenemos en el alma. Y de esa manera encontramos la verdad en nuestro interior. Lo mismo le pasa a San Agustín. San Agustín es platónico 100%. Entonces, San Agustín, pero como es cristiano, dice, bueno, Dios crea el alma. Dice, Dios crea el alma del hombre. Pero cuando crea el alma le pone las verdades. Dice, como razones seminales, como semillas. Dios le da la dotación de verdades y se las deja ahí aletargadas, estoy simplificando, obviamente, para que cuando yo conozca, pueda mirar en mi interior y gracias a la iluminación divina, se llama iluminismo, la doctrina
de San Agustín, yo pueda ver la verdad. Bueno, lo importante de esto es que la verdad está en nuestro interior, en Platón y en muchos filósofos. Y en un sentido no se equivocan tanto. Ya lo veremos, a lo mejor. Hay otras soluciones, las soluciones buenas son otras, las modernas, las actuales. Pero si trasvasamos un poquito esto a la vida y a una vida ya de lo que hemos vivido unos cuantos años, vemos que a veces lo importante está en nuestro interior. Y el tener la capacidad de mirar en nuestro interior y de estar en paz con nosotros mismos y el sosiego nos permite quizás descubrir cosas gracias a toda la experiencia que hemos tenido, pero esa experiencia en el fondo nos puede llevar a nosotros mismos. Yo en este momento le doy mucha importancia, siempre se le he dado, pero ahora más que nunca a la interioridad. Yo. Por eso me gusta el silencio, por eso voluntariamente vivo en una zona de silencio, tengo una vida de mucho silencio, y eso que yo hablo muchísimo, pero quizás por eso mismo, ese contraste, quedarme callado es para mí muy importante y muy necesario. Entonces hablaremos en algún momento, sin ningún tipo de esoterismo ni cosa rara, la interioridad, lo que somos nosotros, de aquello que somos verdaderamente dueños, ¿no? Bueno, ya hablaremos. Muy bien, conocer es recordar. Para Platón, Sensaciones e Ideas, hay un título. Nosotros tenemos sensaciones. Las sensaciones son lo que conocemos a través de los sentidos. Y esas sensaciones nos llevan a las ideas, a través de ese procedimiento que se llama reminiscencia. Ya veréis qué interesante la solución que da Aristóteles. Yo creo que hoy mismo me va a dar tiempo. Y si no, la próxima. Las ideas son abstractas, quiere decir que no se conocen, no son materiales, no se conocen a través de los sentidos ni son materiales, y son universales. Esa palabra no me gusta mucho. Ayer incluso en una clase que tuve en la UNED, un alumno me insistió mucho con este tema. Digo, bueno, universal quiere decir que, que son la verdad, que son inalterables, eso quiere decir, que son válidas en cualquier caso. Esas serían como las esencias. Esto lo vamos a aclarar muy bien en Aristóteles. Bueno, lo abstracto es lo universal, lo verdadero. Pero solo se puede conocer a través de la inteligencia y está en nuestra alma. Hay distintos grados de conocimiento. Aquí veo un cuadro más grande, pero yo lo he quitado porque confundía. Y básicamente es el conocimiento de la episteme. Veréis que a la derecha la episteme se elabora sobre la base del mundo inteligible, y que el mundo inteligible está compuesto de ideas. Aquí pone, bueno, ideas, números, ideas. Bueno, los números, por ejemplo, no existen. Las nociones matemáticas no existen. Y sin embargo son muy importantes. Me acuerdo que le decía a una compañera mía, profesora de matemáticas, que ella enseñaba cosas que no existen y se enfadaba. ¿Por qué dices eso? Porque tú enseñas cosas que... Porque lo tuyo, lo que tú enseñas no existe. ¿Cómo no va a existir? Mira, si aquí hay un triángulo. Me juraron, ¿eso es un triángulo? Eso es un triángulo, le digo. Fíjate, esos son 3 autopistas con una superficie. O sea, a ver, si un triángulo está formado por rectas y las rectas están formadas por puntos y los puntos no tienen superficie. A ver, ¿cómo haces tú para dibujar un triángulo? Otra cosa es que digamos, tiene forma triangular. Eso es una broma, pero los entes matemáticos no existen. Mira si sirve para el lenguaje, para la ciencia, pero no existen. O sea que se puede estudiar y que puede haber ciencias o disciplinas cuyo objeto no existe, en ningún caso. Bueno. Y el mundo sensible está formado por cosas y por imágenes, ¿no? Pero de ahí se obtiene lo que se llama la doxa, la opinión, lo tenéis ahí en el esquema. Entonces hay 2 niveles. Es importante para Platón la opinión, la doxa, ¿eh? No creáis que lo elimina, simplemente considera que es el primer paso. El conocimiento superior, hay varias cosas que hago yo aclaraciones, porque vuelvo a hablar de la idea de bien y demás, es la onoesis, noema, la dialéctica, ¿eh? Es obra de la inteligencia, pero es impulsado por el deseo de saber. O
sea, ese deseo de saber qué es la filosofía y qué es el filósofo es que nos permite precisamente desarrollar la dialéctica y poder llegar a las ideas, que es lo superior del conocimiento. O sea, el filósofo es aquel que puede llegar a las ideas. ¿Eh? Fijaos que no es tan fácil, ya vuelvo a recordar a Ortega, se trata de convertir creencias en ideas. Algunos de vosotros, a ver, vosotros sois gente culta, formada, buen nivel, como más de la media, seguro, pero no me estoy refiriendo a eso. Cuando me estoy refiriendo a idea, desde el punto de vista de la filosofía, estoy refiriendo a ir afinando una óptica mental, intelectual, para poder, lo que estamos intentando, cuando me miráis, ¿qué estaré diciendo? Pues estamos haciendo un proceso de intentar ponerse en esa óptica, de ajustar el aparato óptico intelectual para poder verlo. Y lo vamos a ir consiguiendo, esto va de a poquito. Y esto no es nada del otro mundo, quiero decir, no, lo que pasa es que yo tengo un cierto oficio en esto, nada más, pero no solo un cierto oficio. Si intento hacer este ejercicio es porque creo que es beneficioso, que nos viene muy bien. Porque a mí me viene muy bien y a otra gente nos viene muy bien. No digamos nada a estas alturas. ¿Eh? En algún momento quizás habría que hacer una reflexión, en algún momento, quién sabe dónde y cómo, una reflexión sobre nosotros, la etapa vital que estamos pasando la mayoría, ¿no? O a la que vamos, algunos son más jóvenes, claro que aquí hay una especie de como 20 años entre los más jóvenes y los más mayores, hay como 20 años, pero ya estamos todos hacia ser mayores, ¿no? Y bastante mayores. Pues sería muy interesante la reflexión en común, porque tenemos que unirnos para tener una vida plena. Para mí es muy importante. Una vez decía este famoso Pablo Ángel, que el otro día apareció en el intermedio, que el gran problema de la gente mayor es la soledad, ¿no? Y si eso lo traducimos bien, yo creo que es un problema, ¿eh? Porque por un lado nacemos solos, estamos solos, etcétera, etcétera, y nos vamos a morir solos. Bueno, muy bien. Las normas y las leyes, o sea, la cuestión de la ética. Aquí sale a colación una cuestión que existe en Platón y que por eso la pongo, no la vamos a agotar, porque también hablaremos en Aristóteles, también hablaremos en Descartes. A ver, las normas por las que regimos nuestra conducta moral son, por decir así, universales, absolutas, fijas, o son variables convencionales. Los sofistas, hay algunos diálogos muy interesantes, en donde dicen que las normas morales son convenciones. Del mismo modo que los sofistas sostienen que los significados de las palabras también son convenciones. Son los modernos los sofistas, ¿eh? Aclaro que realmente. Pero Platón y Sócrates en ese diálogo, y Platón está detrás diciendo, no, las normas son universales, son válidas para todo el mundo. Entonces aquí hay una discusión ya antigua sobre el carácter convencional o absoluto, por decir así, o universal de las normas morales. Cosa muy interesante que no vamos a resolver hoy, pero que sepáis que la polémica existe, ¿no? Y por supuesto todo esto fundado y avalado por la idea de bien. O sea, daría la impresión de que los seres humanos somos capaces de conocer las normas totales, el bien, sabemos qué es el bien. Y me preguntaba un alumno, bueno, pero el bien no existe. Le digo, pues no, depende. El bien, a ver, ayer tuve una interesante, bueno, se me fue casi la hora, porque me hicieron esta pregunta y se me fue casi la hora con esta gente, ¿no? Sobre el tema convencional, porque él sostenía, yo estoy de acuerdo con él, que la moral no puede ser continuamente, totalmente laxa, que tiene que haber algo que sea válido, pero bueno, hay que ver. Yo decía, no, pero el problema está, Miguel se llama, que en el concepto de universal. Universal quiere decir aquí estable, permanente, invariable. Y no. Bueno, es un tema, ¿eh?
para Platón sí que defiende el carácter universal de las normas morales. Dicho sea de paso, tendremos que hacer la aclaración que es una norma. A ver, nosotros regimos nuestra conducta, nuestra acción por dos tipos de normas. Normas que son pautas de comportamientos de nuestro grupo social y, y normas que son leyes. Dos tipos de normas. La ley tiene que estar promulgada, digamos ley, decreto, ordenanza, lo que sea, ¿no? Tiene que estar promulgada y estar escrita y además cuando se promulga una ley también se dice qué pasa si no la cumple, está hasta establecida la sanción. Multa de 5 euros a 200, prisión de no sé qué a no sé qué, está escrito. La pauta no. La pauta de comportamiento también obliga, también tiene sanción si no se cumple, pero no está escrita. Las sanciones del incumplimiento de las pautas de comportamiento son mucho más duras que las de la ley, ¿eh? Las de la ley nos parecen siempre como muy flojas. Está bien que así sea. Pero las de comportamiento no digamos nada. Como uno de vosotros caiga en desgracia y nadie le dirija la palabra y lo ignoren, no digamos nada si lo critican, hablan mal de esa persona por las espaldas, esa persona lo va a pasar fatal. ¿Eh? Porque hay cosas que no son delitos, pero sin embargo son faltas morales sancionadas por las costumbres, ¿no? Por ejemplo, una persona que no saluda nunca, va a ser un maleducado. Las normas, las pautas morales van cambiando. ¿Eh? Acordados de aquella canción de Serrat, antes que den las 10, había que ir corriendo a casa, yo me acuerdo todavía de eso, había que ir corriendo a casa a las chicas porque hasta había que estar a las 10 de la noche, porque si no, ¿qué van a decir los vecinos? No, no, yo no es que desconfíe de ti, y los vecinos van a decir de todo, y de hecho le van a poner una serie de apelativos y de motes, la van a sancionar de una manera muy dura, o por vestirse de una manera un poco provocativa, fíjate cómo se viste, sin embargo no es delito. Bueno, esto es interesante. Entonces, la reflexión sobre la convencionalidad o no convencionalidad de las normas morales tiene que ver, se aplica tanto a las pautas de comportamiento como a las leyes. Es posible que lo podamos hacer esta reflexión, por ejemplo, con Descartes, que vamos a leer una buena parte del discurso del método y hay una parte que es la parte tercera, la moral provisional. No es muy largo, se puede leer y podemos hacer esta reflexión. Bueno. Bueno, estaba simplemente aquí, entre otras cosas, el apartado de ética dice, la ética es la reflexión racional sobre las normas morales. O sea, es una parte de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre las normas. La ética se ocupa de esto. Es interesante, ¿eh? La ética, buscar fundamentos éticos es también, sería para otro curso, para otra sesión como mínimo, pero la filosofía tiene mucho que decir acerca de la ética, por supuesto, de la política y del derecho. Esta concepción se la ha llamado intelectualismo moral, lo tengo en negrita, porque, ¿qué quiere decir esto? Si la búsqueda, lo que busca la conducta moral o una moral que se propone, una ética que se propone, es conseguir la arete. ¿Qué es la arete? La virtud. ¿Mm? Arete, la palabra griega se traduce por virtud. Entonces, la persona moralmente que está bien, que está realizada, es la persona virtuosa. Claro, eso es así. Llámale si quieres honorable, la virtud. Otra cosa es que se entienda por virtud. Entonces, en la época, por ejemplo, en el cristianismo de buen cuño y lo esencial, la persona virtuosa es la persona buena, la persona generosa, la persona que ama, la persona caritativa en el sentido de caritas, no de dar limosna, es la persona que se desarrolla en la empatía, en el amor, en la solidaridad. Esa es la persona buena. En la cultura griega no es el concepto de arete. La persona virtuosa es el filósofo, el sabio filósofo, o sea, aquel que conoce la verdad. Es eros en tanto se encamina y gracias a que reconoce su carencia
y también porque la tiene en función de la madre de Penía, se puede encaminar y conocer. Entonces, el conocimiento es lo que verdaderamente nos hace virtuosos. Como diría mi amiga, nos hace libres. ¿Eh? El conocimiento nos hace libres. Y por lo tanto, la libertad es una condición fundamental de la conducta moral, ya lo veremos. Pero hay una serie de aspectos de la vida que para la moral griega no tienen ninguna importancia. Para la nuestra sí, para la de ellos no. Y a veces es bueno y a veces es malo, porque hay muchas cosas de conductas privadas que no son susceptibles, veremos en Kant también, porque de Kant también vamos a estudiar, de juicio moral, que son cosas que son de moral privada. ¿Eh? Se ha intentado incidir demasiado en la vida privada y condenar, demonizar conductas privadas que no son neutras desde el punto de vista moral. Sí. Sí, desde tu punto de vista, ¿crees que hoy en esta sociedad debería de existir, o existen, o no existen, algún tipo de conductas morales o éticas universales? Eso me lo preguntó ayer Miguel. Sí, 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 pero hay que calificarla, sí, sí, pero tengo que matizar. Tengo que matizar por lo siguiente. Me faltó, muy buena pregunta, porque me faltó decir, cuando dije normas, pautas de comportamiento y leyes, dos maneras de regular u orientar la conducta moral. Yo eso le llamo éticas negativas y éticas positivas. Ejemplo. A nosotros y a la gente, a los niños y a los no tan niños, en la escuela, en la casa, la propia instituciones del Estado, nos educan en una ética negativa. Hay un registro clarísimo de todo lo que no se puede hacer. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. ¿Y quién nos educa en la ética positiva? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, no puedo hacer esto. ¿Y qué tengo que hacer? Normas prohibicionistas universales, yo creo que no hay ni debe haber. Hombre, ahora hay delitos, por ejemplo, qué sé yo, la pederastia, el estupro, la violación, por supuesto ese tipo de cosas. eh, eh, pero son universales en la medida que las vamos universalizando, porque no todo el mundo, mira aquellos musulmanes islamistas que se casan con niñas de 6 años, 8 años y algunas hasta mueren en la noche de boda. ¿Eh? Convénceles que eso no está bien. Lo que quiero decir es que, ahora bien, hay sin embargo principios, yo prefiero llamarle principios, que si no son universales, no, pero que son expandibles, proponibles y ensanchables y que debemos luchar por ello. Bueno, hoy en día tenemos un conjunto de normas sobre las cuales cada vez hay más consenso, que son los derechos humanos. No es que todo el mundo los acepte, pero nosotros, como todo es intersubjetivo, la verdad y también las verdades morales, nosotros tenemos que bregar y ponernos de acuerdo y sumar gente precisamente en la defensa de los derechos humanos, que es lo más universalizable que hay, ¿no? Tenemos que ser más solidarios, tenemos que conseguir una sociedad más justa, que la gente tenga derecho a su vivienda, a la educación, a la sanidad, que seamos verdaderamente iguales, que no se discrimine a nadie por el sexo al que pertenecen, ni por sus opciones, ni por su origen. Ahí tenemos un cúmulo de principios que podrían dar origen a normas incluso a leyes, pero que esto es lo universalizable. Yo creo en eso, en la solidaridad. Para decirlo de una manera sencilla, pues yo creo, lo siento, vamos, soy muy iluso, pero yo creo en el amor como principio poniéndole nombre, ¿no? Porque amar sí es muy fácil, pero yo creo en la solidaridad. ¿Eh? Y creo que hay un mundo mejor posible si vamos ensanchando. Fijaos, si van ocurriendo cosas como esta.
Esto es una reflexión conjunta de gentes de buena voluntad. Estamos aquí y es una manera, la historia se hace así, no, no se hace de otra manera. Y han proliferado muchísimos grupos, o sea, instituciones como esta. Aquí en España hay una federación de universidades populares, pero es que en el mundo, no sabéis, universidades libres también se llaman. Eh, un ejemplo, no somos los únicos, pero estamos insistiendo y tenemos hijos y tenemos nietos y trabajamos y llevamos adelante un trabajo con un criterio social y un criterio... Hay muchas cosas. Ahora, aceptar una norma fija sería aceptar que está escrita en alguna parte y que la ha escrito alguien. Y eso es discriminatorio. Yo no me estoy metiendo aquí si Dios existe o no, pero en el fondo nos lleva a que es Dios el gran juez y el gran legislador. Y yo creo que no, que los legisladores somos nosotros. Por ahí irían los tiros. Kant nos da la solución. Crítica a la razón práctica es una obra dedicada exclusivamente a la cuestión moral. Ver lo que es moral y lo que no es moral, porque hay éticas materiales, éticas formales. ¿eh? ¿Cuáles son los requisitos de la conducta moral para poder actuar? El requisito fundamental es la libertad. Si tú actúas de manera coaccionada, pues no, tu conducta es neutra, bueno, moralmente hablando. Muy bien. Vamos a ver, yo creo que estamos a puntito de que en el mundo, en muchos sitios, los derechos humanos desaparezcan. Una cuestión política, evidentemente, política y filosofía van muy unidas. ¿Qué, digamos, bueno, qué capacidad tiene el sabio, el filósofo, la ética que defienda lo positivo frente a la prohibición y el castigo? ¿Qué posibilidad tiene de renovar, Bueno. de luchar o de generar alternativas frente a esta caída, a mi entender, de la producción de Sí. derechos humanos? Sí, a ver, tú dices, no, es que hay lugares donde no han existido nunca. Los derechos humanos se empiezan a formular ya de una manera bastante clara a partir de la Ilustración, siglo XVIII, y estamos en ello. Hace mucho que no han existido, no es que hayan caído, es que no han existido. Pero estamos intentando, llevamos 200 años, 200 y pico de años intentando desarrollar esto cada vez más y convencernos de que es por el bien de todos. Los filósofos, un poco como la pregunta que me hacías tú, ¿no? De si los filósofos, ¿verdad? ¿Por qué no gobernamos? Bueno, vamos a ver lo que dice Platón ahora mismo. ¿Qué podemos hacer los filósofos? Bueno, no sé lo que podemos hacer. Yo creo que se puede hacer mucho, los filósofos pueden hacer mucho como los historiadores y los físicos y todos, y los carpinteros y todos los artesanos, todo. Pero bueno, los filósofos pueden hacer mucho si son maestros. Ahí sí que yo hace poco ando con la idea, desde que estuve en México, de que la pedagogía sería la auténtica filosofía, ¿no? Sería comunicar, interpelar, suscitar el debate y abrir el discurso y ya algo se está haciendo, algo se puede hacer. ¿eh? Y yo creo que no se me ocurre otra cosa. No me imagino como filósofo tomando el poder y decretando no sé qué. Yo no me imagino. Pero difundiendo, difundiendo las ideas, suscitando el debate, eh, creando un estado de opinión, algo podemos hacer, ¿no? ¿Y cuando el debate está prohibido? ¿Cómo? Cuando el debate, por prescripción médica, política, evidentemente, está prohibido. Ah, bueno, cuando el debate está prohibido, ser filósofo es ser filósofo o ser maestro o es jugarse la vida. No creáis que los filósofos que se tuvieron que ir de Argentina, eh, eh, pongo el ejemplo de Enrique Dussel, que está en México, tiene en este momento 81 años, un gran filósofo de América Latina,
se los perseguía solamente por ser filósofos, claro. Bueno, en Alemania está prohibido el filósofo, la persona que denuncia, la persona simplemente que intenta reflexionar, pues ya es un peligro, claro. ¿Eh? Eh, hace poco, mientras me estaba preparando para venir, así con la tele de fondo, salía una china, una señora china que se había presentado a las elecciones por libre, porque en China, por lo visto, solo se puede votar al partido único, pero en las elecciones locales tal, te puedes presentar por libre, y esta se le ocurre presentarse por libre. Y por lo visto ha tenido bastante tirón. La volverán a repetir. Bueno, están persiguiendo por todos los sitios, ¿no? Imagínate tú, a esta señora. ¿Mm? O sea, cuando está prohibido es heroico y hay mártires. Algunos dicen que el primer mártir de la filosofía fue Sócrates, ¿no? Pero hay mártires del pensamiento y mártires de la denuncia y de abrir el debate. Gente súper inofensiva, en cierto modo, porque son no violentos, pero por otro lado muy peligrosa. Tenemos a Gandhi, por ejemplo. Gandhi lo conocemos todos, pero hay muchos Gandhi. Y en América Latina muchos muertos. Los mismos sacerdotes jesuitas de El Salvador, Ignacio Yacuría y compañía, Monseñor Romero, hay muchos muertos, muchos mártires del siglo XX, simplemente por intentar propagar e implementar los derechos humanos, ¿no? Una pregunta te quería hacer. Yo lo que estoy, en lo que estás explicando de Platón, pues veo un intento en Grecia, ¿no? De gente que intentaba comprender el mundo, el hombre y su relación con el medio, ¿no? Evidentemente, en todo lo que tenga que ver con posiblemente conciencia, pues yo creo que estamos superados porque la ciencia ha avanzado muchísimo. Pero sin embargo, en lo que es la esencia del hombre y su relación con la sociedad, yo creo que bueno, eso es un tema donde siguen teniendo influencia hasta hoy día, ¿no? Y tú has mencionado que San Agustín fue el que era tunecino, el que unió y ensambló la tradición de estos filósofos de atenienses y de Grecia, ¿no? Con la del cristianismo, y a través de eso pues ha llegado hasta nosotros en la cultura occidental. Pero si miramos el Imperio Romano, incluso donde era San Agustín, pues son musulmanes y también es una religión del libro. Y tenemos aquí una falla tectónica cultural muy gorda en el mundo hoy día, ¿no? Entre el mundo islámico y el cristiano. Y la pregunta es, ¿al Islam no le llegó la influencia de los griegos? Excelente pregunta. No solo no le llegó, sino que le llegó muchísimo y mejor. Y además estamos en el escenario adecuado, a España. Precisamente en España, en Granada, en Córdoba, en estos lugares, es cuando se produce la síntesis filosófica, filosofía islam, Averroes, Al-Ghazal, Al-Farabi, Averroes, también está Avicena, también en el mundo judío, por supuesto. Ya lo veremos. Muy buena pregunta, ya lo veremos. Y eso va a ejercer una influencia increíble en el medioevo europeo, en Santo Tomás de Aquino, que es un gran conocedor de Averroes y donde plantean ellos, antes que nosotros, los grandes problemas. Por supuesto, no fue San Agustín el único, San Agustín entra en esa línea. Lo que pasa es que la filosofía se va a, por decir así, mezclar o unir de distintas maneras con el cristianismo y por otro lado con el islam. Y va a dar lugar a lo que se conoce como la escolástica medieval cristiana y musulmana. Pero tenemos un grande nosotros, ¿eh? La escolástica musulmana es española. Tenemos un grande, que es Averroes. Desde luego también hay que decir, ya lo veremos, cuando hay un tema que quiero dar, es el tema de esa confluencia de cristianismo y filosofía, que el islam de aquella época, muy vertebrado por la filosofía, estaba muy avanzado. Estaba muy avanzado. Muy avanzado. Estaba más avanzado que el cristianismo. Y hoy en día yo creo que hay un gran retroceso. Santo Tomás venía del pensamiento árabe y judío. ¿Eh?
Santo Tomás le dio de pensamiento árabe y judío. Claro, claro, claro. Y además había una gran armonía entre la filosofía árabe, judía y musulmana. En fin, aquí hay mucho que decir. Bueno, es muy buena pregunta, efectivamente. Muy bien. Como veis, vamos anticipando temas que los tengo previstos y este es uno de ellos. Em, es interesante, veréis en el apunte, cuando las tres clases sociales que se considera Platón, donde dice estructura social, y habría como tres clases dentro de los atenienses, de los que realmente tienen algún derecho de ciudadanía. Uno sería la clase de los gobernantes filósofos, otro de los guardianes y otro de los trabajadores y artesanos. Platón los asimila al alma, digamos que los gobernantes filósofos son los que desarrollan el alma racional, los guardianes que está dedicada a la defensa de la ciudad y realmente se potencia su alma irascible o el ánimo, y los trabajadores que se potencia el alma concupiscible o el apetito. Hay que tenerlos, son básicamente gente como muy primaria que lo que intenta, pero bueno, son buena gente, ¿no? Pero lo que intenta es básicamente priman los apetitos y el instinto y bueno, con tenerlos controladitos, pues suficiente, ¿no? Entonces serían como las tres clases sociales, pero los esclavos ya no forman parte, ni los extranjeros, ni demás. Los que tienen que gobernar son los filósofos. Es interesante los textos de Platón, donde Platón dice que la clase gobernante, que salen los filósofos, les tiene que estar prohibida la propiedad privada. Y la familia, se evita la corrupción. Si tú no puedes tener propiedad privada, tienes que consagrar, es como una consagración. Claro, eso es una utopía, ¿eh? Una utopía que nunca se pudo realizar, que conste, ¿eh? Platón presenta esto, las utopías sociales nunca se han podido realizar. O sea, hay una clase, por otra parte, muy rígida, porque es terrible, hay como castas, el artesano es un artesano y un hombre primitivo y básico, el guardián es un poco el que mantiene el orden y el que dirige todo es el filósofo. Pero el filósofo tiene que consagrarse a la vida política y no puede ni tener propiedades ni formar familia. Porque incluso en la formación de familia llegan a decir de que la familia, para casarse hay que pedir permiso. Y para tener hijos hay que pedir permiso. Y los hijos que no salen bien, eutanasia. Es una concepción muy fascista, ojo. No se puede decir muy fascista porque no existe el fascismo, pero es una concepción tremendamente autoritaria y de iluminado, peligrosa en ese sentido, ¿no? Pero me llama mucho la atención que esta prohibición de obtener propiedad privada para los políticos. En cuanto a las formas de gobierno... Eso casi lo hicieron con la orden teutónica. ¿Eh? La orden teutónica casi funcionaba así. Claro, porque aquí hay todo otro tema que sale. A ver, la cultura griega, dentro del desarrollo cultural indoeuropeo, que viene de Asia, es uno de los hitos. Las lenguas indoeuropeas son el griego, son tal, es el alemán también. Y resulta los alemanes, en la época moderna, reivindican ese, y lo contrario de indoeuropeo es semita. Son con dos troncos opuestos, que realmente los alemanes lo hablan de raza y en realidad no se puede, es incorrecto. Son troncos lingüísticos, no hay una raza semita. Hay troncos lingüísticos semitas donde está el hebreo, pero también está el árabe. Los árabes también son semitas, ¿no? Bueno, es interesante la concepción indoeuropea de la cual se hacen cargo luego a los propios saludos, el saludo romano, toda la concepción del imperial, de supremacía, desde Alejandro Magno pasando por el Imperio Romano hasta el nazismo, ¿no? Aquí hay mucho que reflexionar. Hay mucho. Bueno, de las formas de gobierno, Platón no está de acuerdo con la democracia, porque está muy desilusionado, es en una etapa de democracia que se ajusticia a su maestro Sócrates, y él considera en el fondo que la democracia es un batiburrillo, aquí he puesto en negrita, entre comillas, palabras de Platón. Parece ser una organización política agradable, anárquica y polícroma,
y que asigna igualdad similarmente a las cosas iguales y desiguales. O sea, es como un intento de unificar en lo mediocre, ¿no? Y ese no está muy de acuerdo. Para él, la forma de gobierno es la aristocracia, la vale. De otros días le escribí a una amiga mía, a mí me gusta, ya sabéis, a veces provocar un poquito hablando de lo de Trump y muchas cosas. Y yo decía, no, no, es que yo lo que pasa es que en realidad no soy un demócrata, pero para ver qué me contaba, ¿no? A ver, sino yo prefiero la aristocracia. No me ha contestado todavía, pero ¿qué quiere decir aristocracia? Pues estaría muy bien. No la aristocracia de la duquesa de Alba, ni de la no sé quién. No, aristocracia quiere decir lo siguiente. Aristos es mejor. Poder de los mejores. O sea, ojalá tuviéramos gobiernos aristocráticos en este sentido lingüístico. Ojo, por favor. El gobierno de los mejores. ¿eh? Muchas veces las democracias estas variopintas que tenemos, que esta democracia burguesa, democracia súper imperfecta, pues las democracias votan a Trump, por ejemplo. No sé de qué se asombra la gente. Y a otros señores que no voy a nombrar para no herir susceptibilidad. Pero las democracias se equivocan. Las democracias pusieron a Hitler en el poder. Las democracias son el pueblo, lo llamado pueblo, ahora se habla de muchedumbre, la gente, por eso también se utiliza el término gente, a veces está del lado del sol que más calienta y muchas veces hay una franja, hay votantes fieles, ¿no? Podemos luego, si queréis, habíamos quedado, pero no lo he sacado de entrada para no liarnos. Hay votantes fieles que te votan un partido como hay gente fiel del Real Madrid, del Atlético de Madrid o del Barça. Este es del PSOE, porque como es qué sé yo, del Real Madrid. Este otro es de vota al PP como si fuera del Atlético de Madrid. Y no salen de ahí. Siguen unos colores. Esos son unos. Luego hay otra franja que va calculando el voto. Entonces normalmente está el voto de castigo. En Trump hay mucho voto de castigo. ¿A qué? Pues a una línea política continuista que iba a ser, que tiene cosas muy buenas, pero que tuvo otras cosas no tan buenas, y sobre todo porque no se les resolvieron los problemas que la gente quiere, ¿no? Y entonces, luego, no digamos nada, estas democracias a veces eh, demasiado representativas, en el sentido de que a veces no hay ni primaria, a veces cómo haces tú, a ver, cómo haces sentir, votas a unos representantes, Estados Unidos, pero aquí pasa igual. O sea, ¿estará todo de acuerdo toda la gente que votó al PSOE o a no sé qué, o a qué otro partido, con lo que luego cómo usan sus votos en el Parlamento? O sea, habría mucho que decir. Luego, si miramos en España y en todos los países, empezamos a ver los personajes de todos los partidos y son castas políticas, parientes, unos que están en este partido y otros hasta los más emergentes, pero son los hijos de los otros, que a veces hasta tienen que ver con las tarjetas también. Mira, o sea, que resulta que la dialéctica tienes en la propia casa. Es una democracia muy pervertida, ¿no? Y a lo mejor se puede decir una barbaridad, pero yo no sé si ser demócrata en este sentido es ser demasiado demócrata. O haría falta no sé qué. ¿No? Esto también nos lleva a los análisis políticos. Estas ideas se proyectan en el análisis político. Bueno, eh, entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería comentaros de Platón en cuanto a este esquema que os había presentado.